para ti, Señor. Para ti, papá. Alabe el nombre de su Dios en esta noche. Alabado sea Jesús. Exprese su pasión a Él y dígalo. En mi corazón hay una canción. ¿Para quién es esa canción? Es para ti, Señor. Es para aquel que me amó. Dígale que es hermoso. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú.
Señor. Eres mi amado. Vamos, abra su boca. Levante un cántico nuevo a su Dios. Eres mi Dios. Eres precioso. Eres hermoso. Abra su boca. Dígale. Dígale las palabras de amor que más ha querido decirle a su Dios. Muy brevemente voy a compartir un pensamiento, una palabra que ha inquietado Dios a mi corazón. Pero quiero que se pongan de pie todos en esta noche. Levanten sus Biblias bien en alto y vamos a hacer juntos la declaración de fe en la palabra de Dios. Digan conmigo fuerte: esta es mi Biblia. Tengo todo lo que dice que tengo. Amén. Seguimos predicando del libro de Jeremías. Quiero que vayan al capítulo número 21 y vamos a leer el versículo número 8 en adelante. Realmente es solo un versículo para iniciar nuestra palabra de esta noche. Libro de Jeremías, en el capítulo número 21. Vamos a leer el versículo número 8, por favor. Cuando lo tengan listo, me dicen un fuerte, poderoso y enérgico amén. Digan amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Una vez más lo vamos a leer. Y a este pueblo le dirás, a ustedes, a mí, así ha dicho Jehová, he aquí que pongo delante de vosotros el camino de la vida y camino de muerte. Señor, ayúdanos a escoger el camino de la vida. No queremos ser tardos, lentos, ni perezosos para oír tu palabra. No queremos ser frívolos ni pusilámines. Queremos, buen Dios, que esta noche tu palabra caiga en una tierra extremadamente fértil. Toca nuestros oídos para escuchar con atención. Toca nuestra mente para entender tus verdades eternas. Y toca nuestro corazón para que te amemos y amemos a los demás como tú nos has amado. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la amabilidad de sentarse, hermanos. Yo no sé para qué les digo si ya van para abajo, ¿verdad? Debería de ahorrar eso. Al cumplir los 75 años, José Antonio se dio cuenta que su audición empezaba a disminuir, de tal manera que su familia tenía conversaciones y él gran parte de la conversación no lograba entenderla porque no escuchaba bien. Necesitaba conseguir esos aparatos que ayudan a las personas para que puedan escuchar bien. La familia decidió unirse y juntos hicieron la cauda y le compraron el aparato para que él pueda escuchar bien. Cuando tenía listo el aparato, se lo dieron y él respondió e insistía que no necesitaba ese aparato. Él decía: yo oigo demasiado, oigo mejor que ustedes. El mensaje de esta noche, queridos hermanos, se titula: no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Están oyendo? No hay peor sordo que aquel que no quiera oír. Es decir, que hay sordos que están contentos
por ser sordos. Al igual que don José Antonio, que no escuchaba bien y se negaba a recibir un aparato auditivo que le iba a ayudar a poder entender las conversaciones, Israel en tiempos del profeta Jeremías tenía un problema auditivo, pero esos problemas auditivos eran deliberados. Es decir, Israel había con alevosía decidido tener esos problemas auditivos. No querían atender las advertencias que los mensajeros de Dios le habían traído a ese pueblo tan rebelde. Damas y caballeros, Jeremías les predicó una y otra vez mensajes de amonestación, mensajes de exhortación, de admonición contra el pecado de la idolatría. Básicamente el libro de Jeremías señala tres grandes errores que el pueblo de Israel había cometido. Número uno, ellos habían adorado otros dioses cuando sabían que Dios es un Dios celoso y que solamente a Él tenían que adorarlo. Número dos, el pueblo de Israel había hecho alianzas con sus pueblos vecinos cuando Dios les había dicho que no podían tener ese tipo de alianzas. Y número tres, ellos empezaron a cometer los mismos pecados que cometían los pueblos vecinos que no conocían al Dios vivo. Hoy estudiaremos, queridos hermanos, cómo en este pasaje Jeremías les advierte y les predijo que vendría un juicio para Jerusalén, que vendría un juicio para Judá y que Jerusalén sería destruida por Babilonia y los israelitas sufrirían 70 años de esclavitud. Sin embargo, el pueblo no quiso escuchar. El pasaje que hoy hemos leído, Jeremías recibe una palabra de Dios y le dice: ve a este pueblo y le dirás, así ha dicho Jehová. ¿Quién va a hablar, hermanos? Jehová. Así ha dicho el Señor. Y miren lo que les dice: he aquí que pongo delante de ustedes dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Algo similar Dios le mandó a decir por medio de Moisés al pueblo de Israel cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio, en el capítulo número 30, en el versículo 19 dice, está hablando Dios y le dice: a los cielos y la tierra llamo por testigos que hoy he puesto contra vosotros y que hoy he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas con tu descendencia. Damas y caballeros, esta noche también, a nosotros que estamos acá, los que siguen el internet, los que miran la televisión, Dios está poniendo delante nuestra dos caminos: el camino de la vida, el camino de la bendición, que implica el obedecerle y escuchar la voz de Dios y volverse a Él, y el camino de la muerte, que es el camino de la maldición y el camino que nos lleva realmente a tener una vida en la cual traería graves consecuencias. El pasaje tiene un contexto bien particular y yo quisiera que nosotros lo estudiáramos este día. El versículo número 1 aparece algo bien interesante. Aparece el nombre del rey que estaba gobernando Israel y que estaba gobernando Jerusalén en ese tiempo. Vamos a leerlo. Mire lo que dice la palabra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijese. Oiga bien esto, hermano. El rey que estaba gobernando en ese momento era el rey Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá y había visto el comportamiento de los últimos 5 reyes que había tenido Israel. Entre ellos estaba Josías, Jocás, Joaquín y luego Sedequías. Él había visto el comportamiento de ese pueblo. Entonces, hermanos, el contexto del texto es que precisamente Nabucodonosor
estaba a punto de invadir Jerusalén. Lo hizo en el año 587 antes de Cristo. Y en ese contexto en que Nabucodonosor iba a llegar a invadir Jerusalén, iban a pasar tres grandes problemas. Número uno, iba a destruir el templo. Nabucodonosor era un emperador tan voraz y tan inmisericordia con sus pueblos vecinos, al grado que cuando llegaba no solamente se llevaba cautivo a la gente, sino que destruía, porque quería raer de la faz de la tierra los pueblos a los cuales iba a invadir. En esta oportunidad va a llegar a invadir Jerusalén, y damas y caballeros, destruye tres cosas que son vitales en la vida de un pueblo. Número uno, le destruye el templo, que es el lugar de comunión entre Dios y su pueblo. Número dos, destruye las murallas, que implicaban la protección que tenía el pueblo. Y número tres, destruye los hogares, o destruye las casas, la arquitectura. Y es que eso es lo que hace el enemigo también con nosotros. Destruye nuestra relación con Dios, destruye nuestra piedad, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, viene a dividir, a desorientar, viene a desconcentrar y termina destruyendo. ¿Me están oyendo, santos? Termina destruyendo. Entonces él destruyó el templo, que era el lugar de relación entre Dios y su pueblo. Segundo, destruye las murallas, es decir, destruye aquello que nos defiende, nos hace que nos volvamos endebles, que el enemigo pueda hacernos daño. Y finalmente destruye la arquitectura, sobre todo de las casas. El enemigo está muy interesado en querer destruir la familia, en destruir el hogar, que es precisamente la iglesia doméstica, donde Dios va a manifestar su bendición y su protección hacia el pueblo. Santos, en ese contexto estaba el pueblo de Israel, cuando Sedequías envía Sedequías es el rey de Israel, envía dos emisarios. Aparecen los nombres ahí, está Pasur y Sofonías. Los envía que fueran a hacerle una pregunta a Jeremías. Versículo número 2, mire lo que dice: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová. Es decir, el rey le estaba mandando a decir al profeta Jeremías que consultara a Jehová por ellos, por el pueblo, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Es decir, le envía y le dice: Nabucodonosor tiene ya listo todo su ejército para atacarnos. Él es muy voraz, destructivo, y nos va a hacer guerra. Consúltale entonces, quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de nosotros, y Nabucodonosor se irá de nosotros. Aquí hay algo interesante que debemos notar, hermano, y es que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a depender de Dios. Esperaba que Dios viniera en su auxilio en ese momento, que viniera a ayudarles. Sin embargo, por haberle dado la espalda al Todopoderoso, él mismo iba a pelear en contra del pueblo. ¿Me están oyendo, santos? ¿Van agarrando la idea? Hello, ¿me oyen? Ahora, noten ustedes, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver cómo Dios los defendía. Cuando el enemigo desnudaba su espada para proteger al pueblo, Dios sacaba su escudo protector para protegerlos. Cuando el pueblo de Israel tenía hambre, Dios le daba el alimento. Cuando tenía sed, hacía salir agua de la roca. Cuando el enemigo venía en contra de ellos, Dios, como poderoso gigante, defendía a su pueblo. Es decir, mis amados hermanos, que Dios siempre estuvo presto para defender al pueblo. Dice la Biblia, santos, que llegaba un momento en que el pueblo estaba en una batalla y llevaban el arca del pacto, que simbolizaba a Dios mismo, en medio del pueblo, y luego el pueblo agarraba ánimo y empezaban a luchar y ganaban la victoria. La Biblia dice que llevaron el arca del pacto a los muros de Jericó y que estos cayeron. Es decir, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a depender de Dios.
y esperaba que en este momento en el cual Nabucodonosor iba a irrumpir y estaba listo para un ataque inminente para el pueblo de Israel, él los iba a defender. Pero amados, quiero decirles algo: a Dios se le había agotado la paciencia con ese pueblo, porque miren la respuesta que Dios les da. Versículo número 3. Jeremías le dijo: diréis así a Sedequías. Es decir, Jeremías está dando la voz de Dios. ¿Y qué le va a decir? Versículo número 4. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo las armas de guerra que están en vuestras manos, con que ustedes pelean contra el rey Nabucodonosor de Babilonia y contra los caldeos que está fuera de la muralla, y los tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Damas y caballeros, Sedequías, quien fue el último rey de Judá, era de los últimos 4 descendientes de Josías que reinaron antes de la caída de la nación. Aunque pudo presenciar las consecuencias trágicas de desobedecer a Dios y meterse en la idolatría y cambiarlo, él siguió haciendo lo mismo. Por eso el mensaje de hoy se llama: no hay peor sordo que el que no quiera oír. Es decir, hermanos, el que siente sordera y tiene placer o se siente contento de estar sordo. Entonces el rey le manda a preguntar: viene Nabucodonosor en contra de nosotros, pregúntale si él los va a defender. Pero damas y caballeros, al observar esos ejércitos de Babilonia, él pensaba que Dios iba a venir para defenderlos y matarlos, como lo había hecho en Gabaón, como lo había hecho en Jericó, como lo había hecho en Jai y en otros pueblos a los cuales Dios siempre les atendió. Pero la respuesta de Dios es trágica. Noten ustedes lo que dice la Biblia en el versículo número 5. Dice: pelearé contra vosotros. Está Dios hablando. Pelearé contra vosotros con mano alzada, con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Es decir, mis amados hermanos, Dios le está diciendo al pueblo: porque ustedes idolatraron, porque ustedes, siendo mi amada, la princesa que Dios honré, la mujer con la que yo me casé, la que le vestí de lino fino y resplandeciente para su Señor, la niña de mis ojos, como ustedes me fueron infiel a mí, como se portaron como una vil ramera, como me dieron la espalda y se fueron tras otros dioses, hicieron alianza con otros pueblos, cometieron los mismos pecados que el pueblo estaba cometiendo, yo voy a pelear en contra de ustedes. Es decir, Dios les está diciendo: no va a ser Babilonia. Ese versículo 5 es atroz, hermano. Dice la Biblia: pelearé contra vosotros. ¿Cómo dijo? Pelearé contra vosotros. Ojo, y no era contra Nabucodonosor que debería de pelear. No. Iba a pelear contra su pueblo. Y además iba a alzar la mano y su brazo fuerte. Iba a pelear con furor, con enojo e ira grande. ¿Saben una palabra, hermanos? Le había el pueblo colmado la paciencia a Dios. En buen salvadoreño, le habían topado la cuerda a Dios. Se la habían topado. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Le habían dado la espalda a Dios. No lo habían honrado como su amado. No lo habían honrado como su esposo. Y entonces Dios viene en contra de ellos. Y obviamente el desenlace nosotros lo conocemos. Se llevan cautivo al pueblo, botan el templo, botan las murallas, se termina la arquitectura, porque la destruyen todo. Queda un pueblo desolado, como los pueblos en tiempos de la guerra que quedaron desolados y en el suelo, aquí en El Salvador. Y entonces vino el tiempo del cautiverio, cuando el mismo salmista escribe: se nos pegaba la lengua al paladar,
cuando estábamos junto a los ríos de Babilonia, pensando en la afrenta y en el mal que habíamos hecho. Frente a ese contexto, Dios le dice al pueblo: ustedes tienen dos caminos. Uno, el camino de la vida, el camino de la bendición, el camino de la protección, donde yo voy a ser tu amado, donde yo te voy a proteger, donde yo te voy a dignificar, yo te voy a cuidar, te voy a dar vida, vas a estar conmigo. Y dos, tienen el camino de la muerte, el camino de la maldición, el camino donde estarás sola, el camino donde seguirás tremendo, seguirás de espaldas a mí. ¿Qué eligió el pueblo en ese contexto? Obviamente el pueblo le dio la espalda a Dios. El pueblo, queridos hermanos, que le consultó a Dios si le iba a ayudar, terminó peleándose con Dios. Damas y caballeros, la historia del pueblo de Israel es bastante parecida a la historia de nosotros aquí y ahora. Yo quiero preguntarte, ¿no será que estamos acostumbrados a depender de Dios y creyendo, escuchen esto, y creyendo que aún a pesar de darle la espalda a Dios, a pesar de prostituirnos, a pesar de idolatrar otras cosas, a pesar de hacer alianza con los impíos, a pesar de dejar el primer amor, a pesar de ser tan renuentes, pusilámines, a pesar de ser tan cultos, tanta cultura al hedonismo, ¿ustedes creen que Dios va a actuar con nosotros para defendernos? No, 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 porque ya Dios tiene pleito con nosotros. Damas y caballeros, déjenme decirles algo. No es Babilonia, no son los caldeos, no es Nabucodonosor el que iba a destruir al pueblo. El problema del pueblo de Israel no era con Nabucodonosor y los babilonios. El problema del pueblo de Israel era un problema con Dios. ¿Me están oyendo, santos? Escuchen algo. Su problema, nuestros problemas, no es con la mujer o con el hombre, no es con el jefe. Sus problemas económicos no es con la banca. Sus problemas económicos no son con sus proveedores. Sus problemas de salud no son por falta de medicina. Sus problemas de toda índole no se los eche a nadie. El problema es entre usted y Dios, porque Dios está peleando con furor con usted. Dios está peleando con nosotros. Esta es la raíz de todos nuestros males. ¿No le habremos topado la cuerda a Dios nosotros? ¿No le habremos agotado la paciencia a Dios también nosotros? Nosotros viendo la experiencia del pueblo de Israel y aún deliberadamente estamos nosotros dándole la espalda a Dios. Santos, yo no estoy insistiendo acá en que nosotros debemos de ser perfectos. Es más, la perfección no la vamos a tener en este mundo, porque Dios realmente no anda buscando gente perfecta. Dios anda buscando gente honesta y sincera con Él, que como lo dijo el pastor en el Salmo 51, que reconozca que se ha equivocado y que venga delante de Dios a ponerse a cuentas con Él. Eso es lo que Dios anda buscando. Dios no anda buscando la perfección absoluta, porque sabe que no somos capaces, porque sabe que todos nosotros los seres humanos tenemos una bestia indomable en nuestro interior y que solamente Él la puede domar. Todos los seres humanos tenemos una bestia indomable que nos incita al mal. Dios lo sabe, Él nos conoce, pero no busca la perfección, pero sí insiste en la sinceridad, en la honestidad y en que nosotros sepamos reconocer cómo está nuestra condición. Porque el pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, le pasó eso. No reconoció
que la raíz de todos sus males era precisamente su relación con Dios. ¿Están oyendo, santos? No lo reconoció. O sea, hermanos, tan necios somos nosotros, dice la Biblia. Tan necios son ustedes. ¿Saben lo que están pasando y lo siguen viviendo? ¿No pueden entender de que Dios está hablando a nosotros? Damas y caballeros, yo creo que Dios tiene un trato especial con esta nación. La única nación que se llama El Salvador, de los más de 350 países que hay alrededor del mundo. El Salvador, este pequeño país. Es tremendo lo que está pasando. Yo de repente entré a la iglesia y vi varias sillas vacías. Y yo dije, ¿qué pasó? Los hermanos se fueron a la discoteca el viernes. No. ¿Sabe por qué no han venido? Porque hay amenaza de toque de queda en toda esta zona. Que los pandilleros, para presionar al gobierno y doblegarle la mano, han decidido hacer todo este tipo de cosas. Usted sabe que el viernes pasado fue un viernes negro. 30 homicidios en este país. 30 homicidios violentos. Hermanos lindos, y el problema no es la Mara MS, el problema no son la Mara 18, los revolucionarios, la Mao, no es la máquina, no son eso. El problema no son los narcotraficantes, los delincuentes y todo lo demás. El problema es que nosotros nos hemos olvidado de Dios. Esta nación se ha olvidado de Dios. Esta patria le ha dado la espalda a Dios. Esta patria ha utilizado el nombre de Dios. Esta patria ha mancillado el nombre de Dios. Esta patria ha desobedecido a Dios. Esta patria deliberadamente se hizo sordo a la voz de Dios. Por eso la palabra sigue resonando hoy. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice el Señor. Aleluya. Señores, algo está pasando en este país. Algo está pasando con la iglesia cristiana. Porque aún los que estamos en los púlpitos, gente de renombre, también tenemos una conducta bipolar. Dios está indignado. Dice el versículo 5, yo pelearé con vosotros, con ustedes. Pelearé contra ustedes. Voy a alzar mi mano, pero no para defenderlos. Voy a alzar mi brazo fuerte y lo voy a hacer con furor, con enojo y con ira grande, dice el Señor. ¿Por qué? Porque hemos tomado muy a la ligera el nombre de Dios. Lo hemos tomado a la ligera. Y no me estoy señalando a nadie, censurando, ni criticando, ni mucho menos condenando a nadie. Esta palabra es para nosotros, para todos, porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. Dije, Dios al que toma por hijo lo disciplina. Si todos sabemos que hay esa fe fiera, indomable dentro de nosotros, y que solo Dios puede dominarla, lo más sensato de nuestra parte sería venir delante de Dios. ¿Están oyendo eso, hermano? Si tenemos las dos opciones, el camino de la vida, de la bendición, de la prosperidad y del cuidado de Dios, el camino de la muerte, de la maldición, de la pobreza, de la miseria, ¿por qué nosotros seguimos siendo sordos? Y el peor sordo es el que no quiere oír. Esta noche, santos, yo creo que es una noche para oír a Dios. Es una noche para volvernos a Él, hermanos lindos. Es una noche
Como dijo el libro de Job, vuélvete en amistad con tu Dios, dice el Señor. ¿Están oyendo, santos? Vuélvete en amistad. Y he visto una actitud en todos ustedes esta noche. Aún a pesar de la crisis de violencia, los que hemos venido acá, y se los digo no por adularlos, pero hemos venido con una hambre de Dios esta noche aquí, hermanos. Hemos venido a adorar a Dios. Lo he podido notar, lo he podido ver. No hay que estarles invitando a la adoración. Ustedes se han metido, han oído la palabra. Pero santos, necesitamos no ser sordos frente a la voz de Dios. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él, dice el Señor, hermano. Damas y caballeros, ¿cómo reaccionó el pueblo? Y yo quiero terminar para tener un tiempo de oración y ministración poderosa esta noche. Y es que el pueblo realmente tenía un Dios. Dios es todopoderoso, Dios es misericordioso, Dios es omnipotente, pero tiene una gran debilidad Dios. ¿Saben cuál es la debilidad, hermanos? Y es que nos ama tanto a nosotros. Es una debilidad, porque le dice a la ramera de su mujer: aún aunque te fuiste con otro, vuélvete a mí, que te sigo esperando, dice su Dios. ¿Están oyendo, santos? Mire lo que dice, y aquí está la tabla de salvación. Aquí está la puerta todavía por la que podemos entrar. Dice la Biblia en el versículo número 12, casa de David, está hablando de Jerusalén, casa de David, dice: así dijo Jehová, haced de mañana, oiga, temprano, haced juicio, liberad al oprimido de la mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Están oyendo, santos? ¿No les resuenan las palabras a ustedes del capítulo número 3 de este mismo libro? Si quieren lo podemos ver rápido. Versículo número 1 al final: mas vuélvete a mí, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, 3:12: ve y clama estas palabras a los hermanos del Tai y diles: vuélvete a mí, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre mi enojo. No lo guardará, no lo guardará. Al final de los 70 años, Dios trajo a su pueblo nuevamente. Reconstruyeron el templo, reconstruyeron las murallas, reconstruyeron las casas. Dios levantó a Esdras, a Nehemías, al sacerdote Esdras, a Nehemías, el gran líder reconstructor. Hermanos lindos, ustedes mismos, yo mismo, puedo ser el reconstructor de mi vida. Puedo volverme en amistad con Dios, porque Él, como el padre del hijo pródigo, todos los días está viendo por la ventana a ver si el hijo va a volver a Dios. Un día, un hijo pródigo salió de la casa y le dijo: Padre, si algún día pienso en volver, para que no me dé vergüenza el que tú me vas a recibir, quiero que en ese árbol que está ahí en el patio
tú pongas un pañuelo blanco, que pongas una tela blanca, un pañuelo, y si yo veo ese pañuelo ahí, yo voy a saber de que voy a entrar porque tú me perdonas y me recibes. Varios años después de gastar todo lo que tenía, Santos iba en el autobús. No quería ver porque temía que el padre no lo perdonara. Y le dice al compañero que iba en el asiento: amigo, hágame un favor, ve a esa casa y me dice si ve un pañuelo blanco ahí. La respuesta del amigo es: no veo un pañuelo blanco. El árbol está lleno de pañuelos blancos, porque Dios sigue esperando a sus hijos. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia, dice el Señor. ¿Me están oyendo, santos? Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vuélvete a mí, dice el Señor. Capítulo 4, versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de aquí para allá, y jurare, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Damas y caballeros, esta noche el mismo Jeremías, que escribió otro libro de la Biblia que se llama Lamentaciones, cuando el pueblo ya estaba pagando las consecuencias de sus actos, le dice en el capítulo 3, versículo 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Están oyendo, santos? Levante su mano y diga conmigo: por la misericordia de Jehová. Grítenlo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia. El versículo 23 dice: nuevas son cada mañana sus misericordias, y grande su fidelidad. Así como el día amanece, el día te está anunciando que la misericordia de Dios sigue siendo nueva para ti, para que te vuelvas a Él. Por eso podemos exclamar, como dijo Jeremías también en Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 40: escudriñemos nuestros caminos, y busquemos a Dios, y volvámonos a Jehová, volvámonos a Él. Levantemos nuestros corazones y las manos a Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales con Dios, pero Él nos perdona y nos sigue amando con amor eterno. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia,
pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.